Hola, bienvenidos nuevamente. En esta segunda demo de Windows 7 nos vamos a poner un poquito más técnicos. Vamos a estar viendo cómo programar con la nueva API que tenemos disponible para Windows 7, en la cual vamos a ver en principio cómo integrar nuestras aplicaciones a la nueva barra de tareas que tenemos disponible. El primer caso que vamos a evaluar es algo, por decirlo así, muy divertido. No sé si habrán visto o habrán probado cuando descargan algo con Internet Explorer, en Windows 7 por supuesto, que se va llenando una pequeña barra de progreso a medida que se completa la descarga. Esto es algo que tenemos disponible para usar en nuestras propias aplicaciones y es algo muy llamativo, muy interesante. Fíjense que aquí tenemos el iconito de nuestro programa y aquí tenemos un trackbar que yo he agregado al mejor estilo utilísima a esta aplicación que yo ya tenía preparada. Fíjense cómo podemos manejar a gusto. Vamos a hacer que contraste un poquito más con el fondo. Ahí está. Cómo podemos manejar esta utilidad para comunicarnos o para comunicarle al usuario con este frontend. Incluso cuando tenemos el programa minimizado, el estado de algún proceso que podemos llegar a estar haciendo. También lo podemos poner, por ejemplo, en estado de indeterminado, en caso de que hubiera algún error o se estuviera esperando alguna acción del usuario y quisiéramos llamarle la atención, o podemos establecer que hubo un error en el proceso, o en este caso este color amarillo indicaría que está en pausa. En definitiva, podemos jugar bastante con esta barrita. No es una sencilla barra y nada más, sino que es muy intuitiva, tiene los colores del usuario, los colores que el usuario ya tiene asimilados para cada mensaje. Por ejemplo, amarillo para el caso de pausa, o si hubiera un error se pondría roja, por ejemplo. Vamos a probar comunicarle un error al usuario. El código que tenemos que escribir es muy sencillo. Aquí lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es usar el objeto Taskbar Manager, nos referimos a la instancia, y tenemos esta propiedad, o en realidad este método, perdón, setProgressState, en el cual yo había puesto pause. Vamos a cambiarlo por error, ahí está, y vamos a probarlo. Tenemos bastante libertad para trabajar con esto. Acá está. Vamos a suponer que es un proceso que está por la mitad, o aquí un 80% por ejemplo, y con este botón fíjense cómo automáticamente se pone en rojo. Otra cosita muy interesante para comunicarnos con el usuario final vendría a ser, por ejemplo, vamos a ir a un caso real. Miren el Messenger, que yo acá lo tengo abierto. Fíjense cómo, estando yo en estado ausente, hay un pequeño iconito naranja que está superpuesto sobre el icono del Messenger. Este no es parte del mismo icono del Messenger, sino que está indicando que yo estoy en estado ausente. Si por ejemplo efectivamente me pusiera como estado ocupado, este cuadradito pasa a rojo. Ahí está. Y si yo me pusiera disponible, pasa a verde. Bueno, habla mucho de la interacción o de la mejor comunicación que se pretende tener con el cliente. Es algo, o del cliente o el usuario, o quien sea que esté usando la computadora, perdón. Es algo que podemos usar. Yo tengo unos iconitos guardados en mi computadora, en el disco rígido, y los he estado usando, por ejemplo, con este botón que se llama, le he puesto a modo de nombre, llamar la atención. Fíjense cómo aparece aquí un pequeño iconito, que es el que yo había seleccionado. Lo podemos desactivar. Fíjense cómo aparece, desaparece, aparece, desaparece. Está muy bueno porque no es que tenemos que cambiar todo el icono, sino que podemos superponer el icono que nosotros estemos aplicando en cada momento, según lo que estemos haciendo en cada momento. Por ejemplo, si hubiera un error, en este caso imaginativamente podría tratarse de un caso de información, o si hubiera un error podremos cambiarlo por un iconito de error, etcétera, ¿no es cierto? De nuevo, el código es muy sencillo. Vamos a mirarlo. De todos modos, no se preocupen mucho por el código, porque al final de este video voy a estar pasando la dirección para que lo puedan bajar. A esto, que si bien no es una gran cosa, puede servir a modo de ejemplo para los que quieren ir aprendiendo cómo implementarlo. Acá está. Lo único que hice fue declarar un objeto, una instancia del objeto icon. Le doy una ruta, el string. En este caso podría crearlo de otro modo, incluso podría usar un archivo PNG. En este caso le doy la ruta del icono que yo tenía guardado, y de nuevo uso la clase Taskbar Manager refiriéndome a la instancia, y tenemos el método setOverlayIcon. Le damos el nombre del objeto del icono en cuestión, el que queremos que se muestre, y una pequeña descripción o un pequeño título que nos pide. Por ejemplo, si yo quisiera
comunicarle al usuario que necesito que me responda algo, pero no quiero interrumpirlo porque no sé si les habrá pasado que mientras están escribiendo algo es muy molesto que aparezca una ventana emergente y capture la atención completa. En este caso podemos darle a entender al usuario que el programa está esperando que nosotros lo atendamos. Aquí tenemos otro iconito, en este caso un simbolito de pregunta, y así poder usar cualquier cosa. Entonces ya tenemos disponibles dos herramientas bastante interesantes. Por ejemplo, miren este pequeño simulacro que tengo acá, una pequeña barra de progreso que en determinado momento se pausa ante un evento, ante un error o ante alguna otra eventualidad. Tenemos disponibles muchas otras herramientas, podemos hacer en realidad lo que queramos, podemos manejar, por ejemplo, miren cómo funciona el reproductor de Windows Media, tiene sus propios controles personalizados, podemos manejar la imagen que se muestra en la vista previa. Otra cosa muy interesante que por supuesto ahora voy a estar mostrando el código. Si yo hago clic en este botón, agregar tareas, lo que hace es, así como en cualquier otro programa tenemos algunas alternativas especiales sobre, por ejemplo, el Messenger, que tiene sus funciones cuando le hacemos clic derecho, o incluso el Notepad o cualquier otro programa que nos permite acceder a los últimos archivos que tuvimos abiertos. En realidad acá podemos hacer lo que queramos. En el caso de nuestro programa, yo estuve agregando algunas utilidades. Por ejemplo, tenemos algunas tareas que nos pueden llegar a interesar. En este caso son cualquiera, por supuesto que uno tendrá ya en un caso real un mejor uso para darle. En este caso puse abrir el Notepad, abrir la calculadora, etcétera, simplemente a modo de prueba. Todo esto lo estoy sacando de una referencia que ahora les voy a mostrar cuál es para que le identifiquen, y por supuesto al final del video van a tener el vínculo correspondiente. Microsoft.Windows API Codepack. También tenemos para programar en cuanto a los sensores, y disponemos de hardware multitouch. Es muy bueno esto porque podemos agregar la capacidad de interpretar lo que es multitouch en nuestras aplicaciones para, bueno, ni hablar que esto puede ser fantástico para darle un valor agregado exquisito a lo que sea que estemos haciendo. Todo esto que les estoy mostrando lo pueden sacar de Windows API Codepack for Microsoft.net, es esta página que tenemos aquí abierta. El vínculo es este que está acá en cuestión, code.msdn.microsoft.com/Windows API Codepack. Así que bueno, esta fue nuestra primera aproximación a algunos chiches y algunas utilidades que podemos ir haciendo desde código o desde el punto de vista del técnico o del programador, el del desarrollador o el del entendido en el nuevo Windows 7. Y ya para el próximo demo estaremos haciendo cosas bastante más avanzadas, o al menos esa es la idea. Muchas gracias por mirar.